Paz a vosotros, mis amados hermanos y hermanas del grupo Edificados en la Palabra y mis hermanos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Dios les bendiga en este día. Les enviamos un saludo de paz y un fuerte abrazo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien juntamente con sus familias. Es un honor, es un placer, pero también, como siempre lo digo, es un gran privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios, que nos lleva a reflexionar en nuestra vida. Y hoy en este día, hermanos, no es la excepción. Dios nos ha dado su palabra para que caminemos en ella y podamos corregir, hermanos, el camino de nuestras vidas. El eslogan que estamos trabajando en el grupo, hermanos, es el Evangelio del Realismo, que es el Evangelio de Marcos en su primera semana, con el subtema, el comienzo del Evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este día, hermanos, vamos a tratar, a reflexionar acerca del tema, el tipo de persona llamada. ¿Qué tipo de personas o hermanos o creyentes o discípulos son los que quiere nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que vamos a tratar. Y hermanos, usted tiene un trabajo, ya sea un trabajo propio o un trabajo donde usted se renta a través del tiempo a cambio de lo económico. Pero cuando alguien contrata a un personal, hermanos, o cuando usted es contratado, la empresa busca el perfil de puestos, o vaya, hermanos, busca algún tipo de personas, cualidades, habilidades para la cual requiere ese trabajo que usted va a desempeñar o que requieren que se desempeñe. Dentro del Evangelio, hermanos, es algo similar. Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, busca ese perfil, busca un tipo de perfil en la cual cada uno de sus obreros, cada uno de los creyentes, cada uno de los discípulos tiene que cumplir. Y lo tiene que cumplir, hermanos, cabalmente. Siempre lo he dicho y lo he manejado así, hermanos, y espero no se malinterprete. La iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es la mejor empresa del mundo en la que usted puede trabajar, hermanos. Y cuando me refiero a empresa, hermanos, no me refiero a algo lucrativo, sino que me refiero al gran trabajo, al gran objetivo que nos llena, hermanos, o que nos lleva, al objetivo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo principal. ¿Y cuál es el pago que recibimos, hermanos? La vida eterna, un futuro. Pero hoy, hermanos, el pago que podemos recibir de la mejor empresa, ya lo tenemos. Y lo tenemos por adelantado, hermano. Fíjese a su alrededor. Fíjese lo que tiene usted a su alrededor. Fíjese a su familia. Fíjese su hogar. Fíjese el trabajo. Fíjese, hermano, su salud. Yo le pregunto hoy, ¿no está bien pagado? ¿Verdad que sí? Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros, que como le dijo a uno de sus discípulos, recibirán el 100%. Ese es el pago aquí en la tierra, pero en la vida venidera recibirán el reino de Dios. Ese es el mejor pago, hermanos, que vamos a recibir. Por eso siempre lo he dicho, es la mejor empresa donde nosotros podemos trabajar. Para poder desarrollar nuestro tema, hermanos, les invito a abrir el Evangelio de Marcos,
en su capítulo 1, versos 16 al 20, que dice de la siguiente manera. Fíjese cómo empieza estos versos. Dice, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, también ellos en la barca, remendando las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mis amados hermanos, no pierdan de vista este texto base, hermanos, porque de aquí vamos a ir desarrollando todo. Así que vamos a hacer, hermanos, el desarrollo de esta reflexión. Cuando Jesús, hermanos, llama a sus discípulos, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en esta parte está llamando a 4 pescadores. Es decir, que llama a hombres sencillos, hermanos, pero, hermanos, con cualidades especiales, con cualidades escondidas, hermanos. Y estas cualidades que nuestro Señor Jesucristo ve en ellos son cualidades que destacaban sobre todos los hombres en sus tiempos, hermanos. O sea, que eran cualidades que solamente ellos tenían en ese momento. Así que Jesús, hermanos, Jesús llamó a hombres comunes, hermanos. No llamó, hermanos, a hombres, a líderes religiosos. Si nos damos cuenta, eran pescadores, así que no llamó a hombres poderosos, a líderes políticos, o que pertenecieran, hermanos, a algún tipo de gobierno. Estos hombres, hermanos, no contaban con profesión sacerdotal o ministerial. Ellos solamente se dedicaban al trabajo, hermanos, al trabajo secular, al trabajo que les dejaba ese mar de Galilea, hermanos. Tampoco eran estudiantes, hermanos, de escuelas superiores, estudiantes que estaban ahí, quizás buscando algún nombramiento como hoy en día se busca. No, eran personas a las cuales ellos estaban dedicados, hermanos, a solo el trabajo. Eran, hermanos, sencillamente hombres comunes, laicos, hermanos, ocupados en los asuntos de la vida, al igual que todos los que estaban en su generación, hermano. Sin embargo, cuando nosotros decimos entonces que no eran hombres preparados, que era gente común, hermanos, como la mayoría, entonces viene a nosotros una pregunta. ¿Por qué entonces Jesús llamó a estos hombres y no llamó a los hombres más dotados, a los hombres más inteligentes, a los hombres que tenían algún cargo? ¿Por qué, hermanos? Bueno, hay 2 respuestas que podemos manejar aquí. Y una de ellas, hermanos, una de estas respuestas, pues la podemos mirar, hermanos, en el Evangelio de Juan, o también lo podemos mirar en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 25 al 31. Bíblicamente, hermanos, podemos mirar esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 25 al 31, que dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogido de Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto, hermanos, es uno de los motivos por la cual Jesús llamó a ese tipo de personas, hermanos, para que nadie se jacte, dice, y para que el que se vaya a gloriar, que se gloríe en Dios. Pero también, hermanos, la respuesta está en que llamó a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque vio cualidades muy especiales que tenían ellos. Tenían algunas cualidades, hermanos, la cual destacaban de todos. Ahora, si nosotros regresamos al texto base, hermanos, vamos a poder nosotros mirar cuáles eran esas cualidades de las que tanto hablamos. Dice el verso 16, hermanos, con mucha atención, vamos a ver el verso 16, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Dice que echaban la red en el mar. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos a este tipo de personas, es que estamos viendo que eran personas laboriosas, que trabajaban duro. Si nos vamos al verso, hermanos, al verso 19, dice que también se encontró a Zebedeo y a Jacobo, pero ellos, hermanos, ellos estaban remendando las redes. Y si volvemos a mirar otro pasaje bíblico, hermanos, nos vamos a dar cuenta en el llamamiento de Mateo. Mateo estaba recaudando impuestos. Y si nos vamos y escudriñamos un poquito más, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús les habla a sus discípulos, todos ellos están haciendo una obra, todos están trabajando, todos están en actividad. A nadie llamó, hermanos, estando solos sentados. A nadie llamó, hermanos, estando durmiendo solamente. A nadie llamó, hermanos, solamente perdiendo el tiempo. Sino que Dios mira esa cualidad y dice, este está pescando. Quiere decir que está trabajando, lo voy a llamar. Este está remendando las redes, está haciendo un trabajo, lo voy a llamar. Él está desempeñando la función de recaudar impuestos, así que se me hace una persona muy trabajadora y lo voy a llamar. Dios, hermanos, actúa de esa manera. Busca a hombres trabajadores, a hombres que trabajan duro y que miran, hermanos, toda la estructura. Si nosotros nos vamos en el Antiguo Testamento, hermanos, nos vamos a encontrar que también cuando Dios llama a sus profetas, los llama sabiendo que están trabajando, están haciendo una obra. Fíjese, vayamos al libro de Amós, capítulo 7, versos del 14 al 15, que dice de la siguiente manera. Amós capítulo 7, versos del 14 al 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta,
ni soy hijo de profeta, sino soy un boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo que está haciendo, hermanos, lo que está haciendo aquí Amós, hermanos, está trabajando. Dice que es pastor y productor de higos. Cuando Dios lo toma como profeta, está desarrollando ese trabajo, hermanos. No es como lo dice Amós, no es que sea hijo de profeta, no. Simplemente, hermanos, era un trabajador que estaba desempeñando ese cargo. Y lo que él hace, pues es obedecer a Dios, porque Dios ya vio en él una cualidad excelente que es el ser trabajador. Ahora vayamos en primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 19, que nos habla de Eliseo. Dice, partiendo de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Entonces, dice que partiendo de ahí halló Elías. ¿Y qué estaba haciendo Elías? Estaba arando la tierra. Entonces Elías se dedicaba quizás a ser pastor, pero también a ser agricultor. Nos damos cuenta, hermanos, que en este trabajo Jesús, hermanos, y Dios no tienen lugar, hermanos, para aquel obrero perezoso, para aquel obrero lento, para aquella persona descuidada, indolente, desinteresado y no comprometido. No, hermanos. Dios no quiere ese tipo de obreros, ese tipo de personas, porque Dios nos manda a cuidar de la vid, nos manda a ser obreros diligentes, nos manda a ser obreros trabajadores, y no quiere a esos obreros no comprometidos que dejan el trabajo botado, o que simplemente, hermanos, no lo quieren hacer o lo hacen de mala gana, sino que Dios quiere a esos obreros laboriosos. Y esto es, hermanos, a lo que nos lleva el primer verso. Esta es la primera cualidad que Dios ve en esos hombres. Ahora bien, la segunda cualidad, hermanos, vayamos nuevamente al texto base. La segunda cualidad está en el verso 17 y 18. Y dice, y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. En esta parte, hermanos, a estos hombres, Jesús los ve como hombres visionarios, hombres que esperaban al Mesías, hermanos, y que sin duda alguna ellos estaban dispuestos a seguirle. Así eran estos hombres, hermanos, hombres visionarios, hombres que estaban pues esperando a ver a qué horas los llamaban. Y esta, hermanos, era una cualidad que distinguía a los discípulos, hermanos, por el resto de todas las personas. Algunas personas, hermanos, quizás tenían otras cualidades, pero los discípulos, hermanos, los discípulos tenían esta visión, ser visionarios, ser personas que al momento que se les llamaba, dejaban todo lo que ellos tenían que hacer, a fin de agradar a Dios, hermanos. Y la cuarta cualidad, hermanos, era una disposición a sacrificar todo por seguir a Cristo. Pero esto, hermanos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Muchos, hermanos, muchos de los que esperaban a Jesús, hermanos, como ya se había profetizado, había muchas personas que sabían que iba a llegar Jesús y quizás estaban ansiosos porque llegara. Pero eran pocos, hermanos, los que en realidad iban a estar dispuestos a seguirle, hermanos. Y ellos sabían, hermanos, que para seguir a Cristo, para seguir a Jesús,
tenían que pagar un gran precio. Y ese precio, hermanos, era renunciar a sus negocios y seguir inmediatamente a Jesús. Pero estos hombres, hermanos, a los que Jesús escoge, saben que están dispuestos a seguirle a donde quiera que vaya, hermanos. Y esto nos lleva, hermanos, a reflexionar, hermanos, que pocas personas tienen una visión, hermanos, tan intensa que estén dispuestos a pagar cualquier precio para seguir a Jesús. Cuando Jesús llama, hermanos, a estos varones, dice el verso 18, y dejando luego sus redes le siguieron. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dejaron luego sus redes y le siguieron. Que sin importar nada, hermanos, cuando Jesús les dice ven, ellos obedecieron. Ellos jamás preguntaron ¿a dónde me lleva? ¿Quién es usted? ¿Cuánto me va a pagar? ¿Qué vamos a hacer? No, dice que inmediatamente dejaron sus redes. Inmediatamente quiere decir, dejo mi trabajo y sigo a Jesús. Ellos ya sabían el precio que debían de pagar y lo aceptaron y siguieron. Y así es, hermanos, cuando uno sigue a Jesús, está uno dispuesto a renunciar a la profesión, a renunciar, hermanos, a la atmósfera hogareña, hermanos, a renunciar a la familia, a renunciar a los amigos, a renunciar al hobbit que tenemos, hermanos. Y sencillamente, hermanos, es demasiado costoso. Por eso hay muchos, hermanos, hay muchos que les cuesta seguir a Jesús, que les cuesta hacer lo que dice. ¿Por qué? Porque hay muy pocos, hermanos, que no quieren renunciar a su trabajo. Porque hay muy pocos, hermanos, que prefieren estar más tiempo con la familia, y no decimos que eso sea malo. Claro que es bueno estar con la familia, pero también es necesario cumplir la palabra de Dios, intercambiar, no sacrificar, intercambiar un poco de tiempo, hermanos, de la obra de Dios con tu familia, así como los amigos y así como el hacer algún ejercicio, algún deporte que a ti te gusta. Pero hay muy pocos, hermanos, hay muy pocos que toman esta palabra. Vayamos a ver, hermanos, Mateo. ¿Qué es lo que nos recomienda o qué es lo que nos dice, hermanos? Mateo, capítulo 10, versos 37 al 39. Dice Mateo capítulo 10, versos 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense qué recomendación nos da aquí. Tenemos, hermanos, que amar más a Jesús más que a nuestra familia, hermanos. Y este es el primer lugar que nosotros debemos de tomar, pero muchas veces lo tomamos de manera diferente. Muchas veces pensamos que la familia es más que Dios, que la familia es más que Jesús. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 14, verso 33. Lucas 14, 33 dice, así que pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, debemos de renunciar a lo que nosotros o a lo que nos arrastra para que no vayamos a Jesús, hermanos. Jesús, hermanos, llama a una vida de trabajo, hermanos. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Cuando Jesús nos llama a su obra, hermanos, es porque vamos a trabajar y no porque nos va a dar facilidades y confort. A veces ese tipo de personas, hermanos, piensan que
estar dentro del Evangelio, estar dentro de la iglesia, estar dentro de algún grupo, hermanos, es solamente pues buscar esa facilidad, buscar ese confort, no salir de nuestro círculo, sino estar solamente ahí. No, Él nos llama, hermanos, a lugares nuevos, a lugares desconocidos, a lugares donde hay trabajo, hermanos. Y nos llama, hermanos, para que nosotros podamos invertir nuestra vida, no para que la desperdiciemos. Hay muchos que vagan, hermanos, sin rumbo, viven su vida como ellos piensan que es correcta, pero se están perdiendo, hermanos. Así que cuando Dios nos llama, no nos llama para perdición, sino para salvación, y para que nosotros también hagamos ese trabajo por la cual nosotros estamos diseñados. Dice que nosotros hemos sido diseñados para buenas obras, y eso es lo que debemos de hacer. Ahora, fíjese lo que nos aconseja la Biblia, hermanos, lo que nos da la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 9, hermanos, versos 23 y 24. Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Dice de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué ganamos si nos vamos destruyendo nosotros mismos? Si no aprovechamos la vida que nos da nuestro Dios. En primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice de la siguiente manera: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Y dice nuevamente: cada uno lo que nos ha dado, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Como vemos, hermanos, Dios nos ha dado dones, pero lo debemos de ministrar primeramente a los hermanos, y cada uno a la cual nos ha dado, hermanos. Así que la Biblia nos da muchas recomendaciones, hermanos, y nosotros lo tenemos que seguir. Una recomendación más se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, que dice de la siguiente manera: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Fíjese cómo nos lo dice: todo lo que te viniere en la mano para hacerlo, según tus fuerzas, eso haz. Y viene a la mente, hermanos, un hermano que me ha ayudado mucho en esta vida, en este caminar, y que siempre está publicando, hermanos. Ya se imaginarán quién es, ¿verdad? Fíjense también el consejo que él me ha dado. Dice, yo siempre lo veo publicando y compartiendo el Evangelio, y de diferentes formas y en diferentes plataformas. Y yo en un comentario yo le decía: hermano, descanse un poco, se nos va a agotar, se va a cansar, a desmayar, no lo sé. Y él me dice, lo mismo que dice el libro de Eclesiastés, me lo dice él, y me dice: no, yo voy a descansar cuando esté en la tumba. Hoy es la oportunidad de trabajar. Y este consejo, hermanos, lo he tomado, y lo he tomado bien, hermanos. Y qué bueno que Dios tiene, hermanos, esos varones que trabajan fervientemente en la obra de nuestro Dios, hermanos. Así que, hermanos, el llamado que Dios nos hace, el primordial, hermanos, a veces nosotros lo confundimos un poco.
A veces hasta hacemos mal uso de ese llamado que Dios nos ha dado porque estamos confundidos. El llamado que nos ha dado nuestro Dios, hermanos, es un llamado especial. Pero hay a veces, hermanos, que nosotros confundimos. Porque Dios, hermanos, Dios no nos llamó a ser maestros, ni a ser predicadores, ni a ser consejeros, a ser administradores o constructores. O peor aún, hermanos, no nos dio ese don de recolectar fondos económicos para una iglesia o cosas así, hermanos, como lo vemos en el Evangelio de la Prosperidad, que está muy de moda. No. A veces, hermanos, confundimos esa parte del trabajo. Dios, como le dijo a estos discípulos, los haré pescadores de hombres. Ese es el trabajo principal de cada uno de nosotros y es un trabajo base que debemos de realizar. Pero con cuánta facilidad nosotros oscurecemos y camuflajamos, hermanos, el ministerio del evangelio, hermanos, de la iglesia, cuando nosotros no estamos decididos a trabajar y lo confundimos. El trabajo que Dios nos da, hermanos, se encuentra en Mateo capítulo 28 y usted ya lo sabe, hermanos, pero no está de más que lo toquemos en este día. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20 dice, por tanto, este es su trabajo, tuyo y mío, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, id y hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo principal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el final del mundo. Este es el trabajo que Dios nos ha dado. Y Lucas, hermanos, Lucas capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es otro de nuestros trabajos, hermanos, dicho en diferentes palabras. Buscar y salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 20, verso 21, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 20, verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Si Jesús vino a salvar lo que se había perdido, esa fue la tarea principal de Dios hacia Jesús, dice, así también nos envía a nosotros con esa tarea principal. Entonces, hoy ya vimos, hermanos, que los discípulos eran hombres laboriosos y que trabajaban duro. También vimos que eran hombres visionarios, hermanos, y que estaban dispuestos a seguirle. Y continuamos con estos hombres que estaban dispuestos a cooperar, como dice el verso 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. También ellos, dice, también ellos en la barca que remendaban las redes. Estos hermanos, a los cuales llamo hermanos, eran hermanos y estaban trabajando juntos, hermanos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que el hecho de trabajar juntos nos indica al menos tres cosas. Uno, que tenían padres buenos, padres que les habían enseñado a amarse y a cuidar los unos de los otros. Dos, hermanos, que procedían de una familia unida, una familia que trabajaba unida, única, hermanos. Y tres, hermanos, que seguían los pasos de lo que sus padres les habían enseñado. No eran personas renuentes, hermanos, no. Eran personas, hermanos, que seguían los consejos de los padres. ¿Para qué? Para que pudieran mantener una vida fraternal, una vida espiritual llena de amor. Entonces, si nosotros vemos todo esto, hermanos, el espíritu fraternal, el espíritu cooperativo, hermanos, de los discípulos, nos muestran, hermanos, la necesidad de trabajar, hermanos, de trabajar en lo fraternal.
La clase de espíritu que Cristo quiere, hermanos, que se tenga en cada uno de los seguidores, en cada uno de los discípulos. El tipo de reino, hermanos, que está estableciendo Dios hacia nosotros es un reino fraternal, hermanos. Y la necesidad, hermanos, de también alcanzar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque también nosotros, quizás muchos de nosotros estamos trabajando, hermanos, pero también hay familia que se está quedando, hermanos. Quizás nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, hermanos, nuestros mismos cónyuges, hermano, que quizás no ha creído o quizás se ha quedado por una otra causa. Pero esa necesidad, hermanos, de alcanzar a nuestra familia, como cuando fue ese discípulo y fue corriendo y dijo, hemos encontrado al maestro, fue a hablarle a su hermano y dijo, hemos encontrado al maestro. En Hechos, hermanos, capítulo 16, verso 30 y 31, nos dice esto de la siguiente manera. Cuando dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una necesidad, hermanos, una necesidad grande también. Y esa necesidad también es a través de los padres que eduquen a sus hijos en el camino que deben de andar. Y esto nos lo enseña, hermanos, el libro de Deuteronomio que usted se sabe, pero que vale la pena, hermanos, recordar. Deuteronomio capítulo 6, hermanos, verso 7, que dice de la siguiente manera, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice, ¿qué le vas a repetir? Todo lo que sabes de Dios, hermanos. ¿Por qué? Le debemos de repetir que tenemos que amar a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es lo que le debemos de repetir a Dios. ¿Por qué? Porque hay a veces, hermanos, que nosotros estamos dando malos mensajes a nuestros hijos, estamos dando mensajes equivocados a nuestros niños. ¿Por qué? Porque damos prioridades y nosotros, hermanos, debemos de demostrar que la prioridad es Cristo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces, hermano, muchos de nosotros, a veces, por querer que nuestro hijo no solamente vaya a la academia o a la iglesia, también lo anotamos en diferentes actividades cocurriculares como son los deportes, hermanos, deportes de contacto, fútbol o X actividad. ¿Y qué creen? Que a veces esas actividades pueden ser en sábado. Hagamos un ejemplo, hermanos. Digamos que su hijo va a jugar fútbol y a veces las finales, hermanos, son en sábado. Y su hijo le dice, papá, la final es el sábado, me tienes que acompañar al partido. Ahí, como padres, a veces damos señales equivocadas, mensajes equivocados. ¿Cuáles son cuando decimos, sí, vamos? ¿Qué estamos diciendo ahí? Cuando lo llevamos a la final de taekwondo, cuando lo llevamos a la final de fútbol, hermanos, cuando lo llevamos al final de la natación, cuando es en sábado, estamos diciendo que la prioridad es Él, que la prioridad es lo que Él le gusta y no la prioridad es nuestro Dios. Y a veces, hermanos, estamos dando mensajes equivocados o cuando ya se juntó o se casó, hermanos, con alguien que no es la iglesia y nosotros no corregimos y le estamos diciendo, bueno, tú eres prioridad y Dios no. Los mandamientos de Dios no son prioridad para nosotros. Entonces, ahí es cuando nosotros nos estamos equivocando como padres. Por eso es necesario que nosotros eduquemos en esta parte a nuestros hijos, hermanos. Ahora bien, última parte, hermanos, última cualidad que vamos a ver, hermanos, acerca de estos discípulos, es que estos discípulos, hermanos, eran discípulos exitosos, sacrificados y considerados, hermanos. Fíjese lo que hicieron, hermanos, los hijos de Zebedeo, hermanos.
Ellos eran exitosos, eran hombres de negocios, hermanos. Fíjese bien que los hijos, hermanos, dejan a sus padres. ¿Por qué eran considerados? Porque deja a su padre, pero los deja con los jornaleros. No solamente los deja por dejar, hermanos, no, los deja con los jornaleros, hermanos. Y tal vez, hermanos, esta es la razón, hermanos, porque como ellos eran personas que tenían un gran negocio, eh, quizás podemos decir, hermanos, que por eso cuando Jesús fue aprehendido, Juan, hermanos, pudo entrar al palacio. Recuerden esta parte, mire, vayamos a verlo en Juan capítulo 18, verso 15, hermanos. Fíjense cómo nos da esta parte, 18, 15 de Juan. Dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. No sé, quizás podemos decir que como era muy conocido, como tenía un gran negocio, quizás, y como era pescador, quizás le vendía pescado, no sé, a los del palacio, y por eso lo dejaron entrar. Y esto, hermanos, esto lo podemos ver como es que ellos serán pues personas exitosas, hermanos, personas pues de buen testimonio en esta parte, trabajadoras, hermanos. Jacobo y Juan, hermanos, sacrificaron parte de su negocio a pesar de tener éxito. ¿Por qué? Porque eran colaboradores de su padre. Ellos no les importó esta parte, hermanos. Así que, pues quizás como ya eran propietarios junto con su padre, pues le dejaron todo a su papá, renunciaron sobre todo lo que ellos tenían, hermanos, no les importó y dijo, esto, seguir a Jesús es mejor que cualquier cantidad de dinero que yo pueda recibir. Así que ellos renuncian a todo, pero también fueron considerados, muy considerados con su padre, porque como lo decíamos, no lo dejaron solo, cuidaron de él, porque lo dejaron al cuidado de los jornaleros, hermanos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ellos sacrifican, hermanos, para estar con Jesús? ¿Quién sacrifica su herencia? ¿Quién sacrifica su... Y en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio de Marcos, nos da algunos ejemplos, hermanos, usted se conoce y quizás venga a su mente. Marcos capítulo 10, verso 21, cuando le dice al joven rico, entonces mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y Mateo, hermanos, Mateo capítulo 6, verso 21, también nos lo dice, hermanos. Fíjense cómo nos lo dice. 6:21 de Mateo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cuántas personas están dispuestas a sacrificar todo por Jesús? Y la cuestión aquí, hermanos, también es una reflexión para nosotros, un llamado duro para nosotros, un llamado de atención, hermanos. La cuestión aquí, hermanos, no es de poder, sino de amar. ¿Y cuánto amas a Dios? Así como lo amas, hermanos, pues vas a hacer la voluntad, hermanos. Aquí, hermanos, no dependerá de que si en mi trabajo me dejan o no me dejan, si me permiten o no, si puedo o no. Harás de Dios, hermanos, una prioridad, porque tu corazón, hermanos, no tendrá otra prioridad. Así que nosotros vamos a mover la agenda y vamos a cambiar de trabajo si es posible. Vamos a hacer lo necesario para hacer, hermanos, lo que agrada a Dios. Porque cuando amamos a Dios, hermanos, más que todas las cosas, desagradamos a Dios. Así que, ¿cuántas personas, hermanos, cuidan lo suficiente de todo esto, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos en ese camino? Así que, esta reflexión, hermanos, nos debe de llevar a tomar una decisión. Una decisión, hermanos, donde estemos colocados en este momento.
Podemos reflexionar en nuestra vida y decir, ¿en dónde estoy en este lugar? ¿Cuál es el lugar correcto en la cual estoy? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hermanos, ser creyente a ser discípulo. Y nosotros es donde debemos entrar, hermanos. ¿Dónde estoy ubicado hoy? ¿En creyente o en discípulo? Porque el creyente, hermanos, solamente cree en Dios, pero el discípulo conoce a Dios. El creyente, hermanos, espera recibir, mientras que el discípulo reparte a los demás, hermanos. El creyente, hermanos, ora y lee la Biblia, pero solamente lo hace a veces, hermanos, no siempre. Pero el discípulo, hermanos, tiene una vida devocional intensa. Mientras que el creyente, hermanos, desconoce la Escritura y su doctrina, el discípulo, hermanos, estudia la Biblia y la fe profundamente. El creyente, hermanos, es inmaduro en su fe, mientras el creyente es fuerte en su fe, hermanos. Conflictos que tiene el creyente, hermanos, son muchos conflictos interpersonales, pero los discípulos no tienen ese tipo de conflictos, ellos tienen relaciones sanas. El creyente, hermanos, considera la iglesia como una cosa buena, mientras que el discípulo, hermanos, la considera como una prioridad. El creyente, hermanos, da a Dios cuando se acuerda, mientras que el discípulo se da a sí mismo totalmente. El creyente, hermanos, aporta algo, mientras que el discípulo, hermanos, es el pilar de la iglesia, porque siempre está ahí. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es, ¿en dónde pertenecemos? ¿Somos creyentes o somos discípulos? ¿Y en dónde queremos estar, hermanos? ¿Discípulos o creyentes? Así que vayamos, hermanos, con fe, con valor, caminando y agradando a nuestro Dios. Esperemos, hermanos, que esta reflexión pues haya tocado a cada uno de nuestros corazones y seguir mejorando para agradar a Dios en nuestras vidas. Les invito, hermanos, que oremos para poder cerrar este tema. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, tú que estás en los cielos, bendito Dios, pero que también moras aquí en la tierra, bendito Padre. Hoy estamos delante de ti agradeciéndote por todo lo que nos das, Señor, porque nos has dado de más, bendito Padre, y nosotros estamos agradecidos, pero también queremos reconocer que cuando hacemos alguna cosa podemos decir, siervo inútil soy, porque solamente lo que me has dicho lo he hecho, y siempre es así. ¿Qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más, Señor? Pero ahorita pedimos que nos perdones, pero que también, Señor, nos des esas fuerzas, bendito Padre, para dejar atrás todo lo que nos arrastra hacia el mundo y poder agradarte día a día. Gracias, Señor, por esta reflexión. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos quienes escuchan esta palabra, Señor, a través de los diferentes medios que tú ya has colocado, Señor. Muchas gracias por todo, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice también así a nuestros hermanos administradores, hermanos, pero también aquellos mis hermanos que hoy están pasando por diversas tribulaciones, Señor, que tú estés con ellos. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias por estos momentos de reflexión. Pues todo esto te lo agradecemos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros, mis amados hermanos.